Muy buenos días, el tema de hoy es excusa moral. Vamos al libro de Romanos capítulo 2, versos 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Excusa moral. Encontramos al apóstol Pablo como con ley o sin ley seremos juzgados. ¿Cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que hacemos casos a la ley de Dios o la acomodamos a nuestras situaciones, a nuestras circunstancias y creemos que estamos obrando bien delante de Dios? Como dicen algunos, pecan, pero yo sé que Dios me perdona, yo sé que Dios tiene misericordia, yo sé que por la gracia soy salvo, yo sé que Dios me guarda. Sí, pues un pecadito, algunas personas dicen alguna mentirita, ¿cierto? Yo lo puedo hacer, no hay ningún problema, yo me puedo arrepentir y puedo volver a seguir la misma, como dicen algunos religiosos. El que peca y reza empata. Hay veces actuamos así, hay veces creemos que Dios no va a juzgar, no va a tener en cuenta eso. Pero mire que el apóstol Pablo aquí nos da una reseña en la cual que todos seremos juzgados, ¿cierto? Pero que la excusa moral no nos podrá eximir de lo que usted y yo estamos obrando, actuando, porque hay algunos que buscan excusas. Y tenemos excusas muchas veces para algunas circunstancias, situaciones en la cual creemos que nos estamos justificando. Y la desobediencia, la falta de respeto, la deshonestidad, la infidelidad, la traición, el engaño, la mentira. Siempre sacamos excusas, siempre tenemos excusas morales para quedar bien. Pero ¿quién que pretendemos engañar? La palabra de Dios dice que de Dios nadie se burla. Pretendemos que obramos bien. Algunos hacen trampa. Dice, pero yo sé que Dios me perdona. Yo sé que Dios me libera de esta situación. Sí, perdóname, Señor, por haber hecho esto. Pero vuelve y lo hace. Vuelve y sigue lo mismo. O sea, una excusa moral. Una excusa para quedar bien frente a una sociedad, frente a una circunstancia, una familia, un negocio, un proyecto, alguna relación que usted tiene y cree que estamos obrando bien y no estamos obrando bien. Y nos justificamos de un modo u otro a la desobediencia. Y es esa falta de compromiso en usted y en mí, creemos que obramos bien. Pero aquí mire que el apóstol Pablo nos da una reseña, porque dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es como si usted va en su automóvil y usted desconoce las normas de tránsito. O usted va en su moto o va en su automóvil y usted se pasa un semáforo en rojo, tiene un accidente o de pronto se lleva alguna persona por delante y le pasan a usted una multa, la cual usted tiene que estar presentar ante las autoridades competentes. Pero usted dice, pero yo no sabía que esa ley existía, pero yo no tengo por qué pagar esa multa, pero yo no tengo por qué pagar esa persona se atravesó, pero yo iba bien en el camino, pero se atravesó. Usted pasó el semáforo en rojo, pero usted no cumplió con la ley, pero yo no sabía. Eso no lo exime de que usted pague. Le pague si esa persona sufrió algún accidente o Dios no lo permita, mató a esa persona o pasó el semáforo en rojo y usted lo vieron o tuvo una multa, fotomulta como hacen hoy en día. Usted tiene que pagar y no tiene excusa, o sea, no es inexcusable delante de la ley. ¿Y por qué no vamos a excusar delante de Dios si el Señor nos está hablando que ninguno se presentará delante del Señor ni habrá excusa delante de Dios? Por eso no habrá ninguna excusa moral, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, los que cumplimos la palabra de Dios, hacedores de la ley, los oidores pero hacedores. Hay algunos que son oidores pero no hacedores. Yo escuché, sí, ay, pero yo no le doy tanto problema a eso, sí, ahí miramos cómo nos va, que no sé qué, que no se meta más con esa mujer, que esa mujer es casada, que no se meta más con ese hombre, que ese hombre es casado, que ya tiene familia, yo no le veo ningún problema, pero es que también si él me acepta, pero si ella me acepta, ay, vamos bien, ahí por los laditos le vamos haciendo y sí, eso no tiene ningún problema. Dice la palabra que ahí dice que somos oidores, pero por ser oidores no significa que no seamos
no seamos personas honestas, seamos personas deshonestas delante de Dios, porque dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esas personas que, por ejemplo, han conocido de Dios por X y circunstancias, se fueron de la iglesia, no volvieron a la iglesia, no siguieron los grupos de oración, se retiraron, se apartaron, pero como la palabra de Dios dice que esa persona se enfría y vuelve nuevamente al pecado y a todo lo que hace. Ya el Señor le habló la palabra, ya es una persona que escuchó la palabra de Dios, pero no significa que sea una persona justificada delante de Dios. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, a estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, aún así tienen una ley y la cumplen. Usted y yo debemos cumplir la ley. Es como si usted vive en su casa y usted es hijo de su papá, su mamá, vive bajo su techo y ellos le ponen normas en su casa, pero es que en esta casa me la tienen montada, pero es que tengo que llegar a tal hora, pero es que ahora me toca hacer tal cosa, ahora tengo que ayudarles para el arriendo, ahora tengo que ayudarles para los servicios, ¿qué le pasa? Ahora me toca a mí. ¿Cómo así? O sea que no podemos y no nos pueden exigir y creemos que tenemos excusa moral. O sea, mis padres tienen obligaciones para mantenerme a mí y darme en gusto lo que yo quiera, y yo puedo llegar a la casa, comer todo lo que quiera, usar todo lo que hay en la casa, lo que hay en la nevera, lo que hay en la estufa, lo que hay en la cocina, lo puedo usar, aún los servicios, y no me pueden decir nada. A veces creemos que tenemos excusa moral delante de Dios. A veces creemos que tenemos excusa moral delante de los otros y nos justificamos delante de los otros. Así como la persona en la norma de tránsito, creemos que nos podemos justificar delante de las autoridades de tránsito. Y no nos podemos justificar, porque le mostrarán a usted la multa, la fotomulta, como dicen, pero es que lo vimos, usted se pasó, la foto aquí está, el video está aquí, lo demuestra, ¿usted lo va a negar? Entonces, aquí lo que nos habla es el apóstol Pablo. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ¿cómo aún la conciencia les habla? Los razonamientos les habla que no tendrá excusa moral, no habrá una excusa moral. Por eso el pecado para usted y para mí es inexcusable delante del Señor. Es inexcusable porque usted y yo tendremos que rendirle al Señor cómo estamos obrando, cómo estamos actuando. Dice, porque todos los que son sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El pecado para usted y para mí es inexcusable delante de Dios. Por eso es tan importante que a diario nos revisemos a la luz de las Escrituras, nos hagamos un autoanálisis o un autoexamen a la luz de las Escrituras. ¿Será que yo me estoy justificando delante de Dios? ¿Pero será que yo no estoy bien delante de Dios? Yo me puedo excusar delante del pastor, delante de los líderes, delante de la congregación, pero delante de Dios, ¿cómo me voy a excusar? ¿Cómo voy a tener excusa moral delante de Dios diciendo que yo estoy obrando bien y estoy actuando bien cuando realmente no lo he hecho y no estoy haciendo las cosas a lo que el Señor me ha mandado? Por eso es que el Señor nos llama a usted y a mí, que debemos obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras. Por eso, como lo dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 1, 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, por Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí está la respuesta. No tenemos una excusa moral delante de Dios. No podemos tener excusa. Lo mismo lo dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La injusticia, hacemos justicia a nuestro acomodo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo lo que usted y yo vemos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted y yo no tenemos excusa para decir que no conocía, no sabía, no lo entendía. Ahí está la respuesta. No podrá el Señor eximirnos de esa parte, de esa situación, ya que su desconocimiento de la ley no lo va a eximir de su cumplimiento, y ante esa ley será culpable, aunque la gente no crea, no lo sepa. El uso del término malversación de fondos, que lo hacen muchas veces los políticos, nos venden eso, pero están haciendo cosas incorrectas, cosas que no edifican, cosas que por el contrario manifiestan desorden ante el pueblo. Por eso el Señor hoy nos quiere llevar que usted y yo no tenemos excusa moral, una excusa moral en la cual el Señor nos viene hablando cómo estamos obrando usted y yo. ¿Será que si hacemos las cosas como el Señor nos dice, o será que hacemos las cosas como usted y yo creemos y creemos que estamos actuando bien, pero es que el de ella me juzga, el que el de ella me critica, el que el de ella me dice, y tenemos una excusa moral?
y creemos que estamos hablando con cualquier persona, con el pastor, con el líder, con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi jefe, un compañero, y tenemos una excusa moral porque lo hice, o ante las autoridades competentes. Pero ante Dios tendremos excusa. Hoy la oración es que no tendremos excusa ante el Señor, que usted y yo debemos cumplir la palabra a cabalidad, pero que también esa palabra la cumplamos en amor, que la obedezcamos, pero también la ejecutemos a través de nuestra vida y que seamos ejemplo y testimonio en Cristo Jesús.